¿Qué es la constante de integración? Bueno, voy voy a trabajar con una función que hemos trabajado durante mucho tiempo y que la hemos analizado mucho para efectos de que quede claro, cuando menos ejemplo bien contextualizado, ¿sí? Y es la siguiente, la carrera de autos con Ramiro y Jorge. Veamos, si empezáramos con que ¿cuál es la distancia que recorre el auto de Ramiro? ¿Sí? Sabíamos que obviamente está dado por 100x menos 100. Si nosotros deriváramos esta función, veamos, la derivada de y con respecto a x, y bueno, y de hecho no es x, ¿sí? Y lo tuve que corregir acá también, ¿sí? Con respecto a t, ¿sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? A 100. Fíjense que se perdió esta constante. A la hora de derivar se perdió. Si la diferenciamos, que no es otra cosa más que tomar un pedacito bien delgadito de esa función, sería el equivalente a pasar el de t para el otro lado. Entonces me queda dy, diferencial de y es igual a 100 por dt. Bien, ahora quiero que observen que voy a hacer el proceso contrario. Quiero que vean que si yo integro la diferencial de y, esto es igual a integrar también acá 100 por la diferencial de t, y obviamente aquí me queda que y de Ramiro, obviamente, es igual a 100 por la integral de dt. Y quiero que observen que al aplicar la derivada, que es la misma que estoy aplicando acá, me queda que y de Ramiro es igual a 100 por t, más una constante. ¿Y qué significa esa constante de integración? Pues significa las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales de esa competencia? Perfecto, había condiciones iniciales, de las que se pusieron de acuerdo Ramiro y Jorge. Dentro de ellas, ¿cuáles? Vamos a verlas. Nos las representa nuestra ecuación, desde luego, ¿eh? Las voy a poner acá. Una es que Ramiro da una hora de ventaja a Jorge, y por lo tanto, vamos a verlo desde este punto de vista, si graficáramos esa función de Ramiro, ¿sí? Pues nos daría, vamos a hacerlo acá, vamos a poner tiempo y acá y, ¿sí? Entonces me quedaría que y sería igual a 100 por t menos 100, y entonces, ¿cuántos valores necesito para esta función? Para graficar esta función, pues con 2, ¿verdad? Vamos a ponerle con t igual a 1 y con t igual a 9, por ejemplo. Y entonces me quedaría acá que 100 por 1 menos 100. Vean que me daría y igual a 100 menos 100. Pues entonces y sería igual a 0. Perfecto. Ya tengo un punto. Con eso me bastaría para yo poder encontrar el valor de quién. El valor que ya no encontré, que se llama C, ¿sí? Veamos, si yo tengo un punto de esa competencia, porque pues, yo sabía que en la hora 1 todavía Ramiro todavía no salía y entonces tenía 0 kilómetros recorridos. Bueno, si yo sustituyera estos datos que están aquí, podría saber que Y vale 0. 0 distancia recorrida para quién, para Ramiro, ¿sí? Y esto va a ser igual a 100, ¿por qué? Por 1, ¿sí? Más, pero aquí es menos. Menos 100, no, perdón, sí, aquí es más. ¿Sí? Menos 100, ¿verdad?
no menos la constante, perdón. Pues estoy calculando, lo que estoy checando es cuánto vale la constante, ¿verdad? Más la constante. Ahí. Más C. Más C. Y entonces observen ustedes cómo si yo despejo a C, me quedaría que C, este 100 está sumando, pasaría para acá restando. Vean, 100 vale, digo C vale menos 100. Vean cómo yo podría saber cuánto vale C. Podría, conociendo un punto de esa función, yo podría saberlo. Y ahí veo que C vale menos 100. Si me regreso a mi función original, ahí se ve. Ahí se ve, vale menos 100. Eso es lo que se había perdido. Luego entonces, la constante de integración, yo le llamo, que son las condiciones iniciales del problema. ¿Y cuáles fueron las condiciones iniciales de este problema? Bueno, ser una competencia, y las condiciones iniciales decía que Ramiro en la hora 1 se la iba a dar ventaja. Quiere decir que Ramiro, ¿sí? En la hora 1 apenas iba a arrancar, finalizando la hora 1, ¿sí? Él apenas iba a arrancar. A eso le llamo condiciones iniciales. Quiere decir que de inicio yo sabía cuál era la situación prevaleciente en esta competencia. Por lo tanto, C valía menos 100. Eso es el concepto, ¿sí? Bueno, para dejarlo más claro todavía, voy a trabajar otro ejercicio. Y ahí va. ¿Sí? Tengo un edificio de muchos pisos. Un edificio grande de muchos pisos. Y me voy a subir hasta arriba y voy a dejar caer un balín. Y a mí me interesa saber a qué velocidad va a ir cayendo, cuántos metros va a recorrer por cada segundo que transcurre. Me va a interesar saber a los cuántos segundos va a chocar contra el suelo, etcétera. Varios detalles. Eso puedo saber a priori, puedo saber antes de que suceda todo el evento, puedo saber las condiciones iniciales. Por ejemplo, parte de las condiciones iniciales sería que en el tiempo cero, ¿cuánto vale el tiempo cero? Pues vale cero, ¿no? Su nombre lo dice, el tiempo cero, pues entonces vale cero. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Pues el balín está en mis manos. Cuando el tiempo deje de ser cero, en ese momento, ya va a haber velocidad inicial. Pero bueno, ya sería, digo, ahí empezaría a contar el fenómeno. Pero en el tiempo cero, la velocidad también es cero. Digamos, también es cero. ¿Por qué? Porque en el tiempo cero todavía el balín está en mis manos. ¿Vamos? Entonces, en el tiempo cero, pues la velocidad inicial vale cero también. Está suspendido, detenido ahí. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otra. La altura inicial, vamos a pensar que es esta. Y, por ejemplo, para este ejercicio el edificio puede medir 50 metros. Entonces, la altura inicial vale 50, veamos. A esto se le llaman condiciones iniciales del problema. Ahora quiero platicarles que por ahí, consultando un libro de física, me encontré con esta función.
Me encontré con esta función. Me encontré con esta función. Y obviamente esa función es la que representa la caída libre en los objetos. Entonces, pues esa función representa para todos los objetos en caída libre, bajo diferentes circunstancias y situaciones iniciales. Pero para este caso muy en específico, vamos a analizarla. Vamos a ver, la altura final de balín va a estar dado ¿por qué? Por la altura inicial. ¿Cuánto vale la altura inicial? Vale 50. Más la velocidad inicial por t. ¿Pero cuánto vale la velocidad inicial? Vale 0. Por t va a valer 0. Más la aceleración por t al cuadrado sobre 2. Bueno, quiere decir que entonces que para este caso muy específico la distancia final sí, porque la altura es una distancia, la distancia final va a estar dada por 50 más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Perfecto. Si yo derivo esta distancia, me quedaría derivada de y final con respecto a x, x no, al tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo. Vamos a ver, derivada de y final con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de 50 con respecto al tiempo más la derivada de a por t al cuadrado sobre 2 con respecto al tiempo. Perfecto. Si yo realizo esta derivada, quiero que observen ustedes que la derivada de y final con respecto al tiempo va a ser, la derivada de 50 va a ser 0 más, y aquí esta derivada se va a comportar de esta manera. Esta a es una constante. Todas las letras de la a a la n son constantes. Entonces la puedo sacar de la derivada y me queda derivada de t al cuadrado con respecto sobre 2. ¿Sí? Y con respecto al tiempo, perdón. Aquí es con respecto al tiempo. Bueno, entonces me queda que la derivada de y final con respecto al tiempo es igual a por 2, este 2 es este, por t a la n menos 1, estos n es 2, menos 1 es 1, ahí está, sobre 2. Y esto con esto se elimina y me queda que entonces la derivada de y final con respecto al tiempo es una velocidad. Por lo tanto, esto es igual a velocidad y esto es igual a aceleración por tiempo. Pero ¿cuánto vale aceleración si dicen que es una constante? Para este caso muy específico representa la ley de la gravedad. Y entonces esto es igual a g por t. Y finalmente sabemos cuál es el valor de g. El valor de g entonces es velocidad es igual a 9.81 metros por t. Ah, perfecto. Eso quiere decir luego entonces que su velocidad está dada por 9.81 y por t. O sea que vamos a decirlo que es la velocidad en el segundo 1 vale 9.81 por 1. La velocidad en el segundo 2 va a estar dada por 9.81 por 2. Quiere decir que la velocidad en el segundo 2 va a valer 18.8
9.62. Déjenme hacerlo. 9.81 por 19.62. Entonces aquí es 9.62. Y lo mismo, la velocidad en el segundo 3 va a ser igual a 9.81 por 3. Quiere decir entonces que 9.81 por 3 me da 29.3. La velocidad en el segundo 3 va a valer 29.43. Y así, si fuera un edificio mucho más alto, pues habría más segundos. Entonces podríamos, y yo podría saber qué distancia ha recorrido el objeto en el segundo 1, en el segundo 2, en el segundo 3, y así sucesivamente. Pero ¿qué creen? Que pues, de alguna manera, si yo ahora derivara la velocidad con respecto al tiempo, pues esto sería igual a la aceleración y esto sería igual a la derivada de 9.81 por t con respecto a t. ¿Y qué creen? Que la aceleración no es otra cosa más que la derivada de esto sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto que acabo de encontrar no es otra cosa más que la ley de la gravedad. ¿Sí? Y eso ya lo sabíamos, porque acaban de llevar física, deben de entender lo que acabo de hacer, salvo que pues no les hayan dado nada, ¿no? Que también sí lo creo posible. ¿Sí? Y la gravedad es igual a la aceleración, y en este caso, en caída libre, sí, su valor es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Ahora vemos de dónde viene la aceleración gravitacional. Bueno, pues les quiero platicar que los matemáticos son los que finalmente han descubierto las fórmulas y los físicos son las que la usan, aunque algunas fórmulas los físicos las descubren haciendo práctica, o sea, lo que se llama prueba y error. ¿Y qué consiste eso? Bueno, consiste en dejar caer el balín unas 100 de veces o muchas veces y irle midiendo con un cronómetro. Ah, pues en el segundo 1 recorrió tal distancia, en el segundo 2 recorrió tal distancia, en el segundo 3 recorrió tal distancia. Y bueno, y fabricar la formulita. Esa sería una forma, que también hay físicos que lo hacen así. En el caso muy particular de esto, pues se descubrió a través del cálculo integral y se descubrió en la época de Isaac Newton. Aunque mucho antes ya se habían hecho pruebas y ya se usaban fórmulas muy cercanas. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si nos regresamos? ¿Sí? Observen que la aceleración es igual a la derivada del volumen con respecto al tiempo. Digo, del volumen de la velocidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo que esto es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Vean, y observen que ahora voy a hacer el proceso inverso. Si yo tuviera tuviera G, que es la ley de la gravedad, ¿sí? Yo pudiera ir encontrando las otras fórmulas regresándome al revés de lo que he estado haciendo. Para ello tendría que diferenciar la velocidad. La diferencial de velocidad sería a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado ¿por qué? Por dt. Y ya tenemos dos diferenciales. Si yo quisiera encontrar esa integral, pues nada más le tendría que poner integral de dv es igual a la integral de 9.81 por dt. Y veamos, aquí esto sería v, encontraría v, y acá encontraría yo que es 9.81 por la integral de dt.
¿Qué fórmula voy a usar? La primera. Entonces también, igual que acá usé la primera, V es igual a 9.81 por T. Ah, caray. ¿Pero qué creen? Esto es la velocidad. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial? Pues ya dijimos, una manera de encontrarla es pues, regresar al problema real y ver cuál es la velocidad inicial. Ahí está. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? En el tiempo cero es cuando todavía estoy agarrando con mis dedos el palín. Entonces la velocidad inicial vale 0. Por lo tanto, quiere decir más una constante, ¿verdad? ¿Pero cuánto vale esa constante? Velocidad es igual a 9.81 por t más 0, vale 0. Pues entonces me queda simplemente que la velocidad es igual a 9.81 t. Perfecto. Ahora, observen, me voy a venir para acá. ¿Sí? Pero B es lo mismo que dy sobre el tiempo. Y esto es igual a 9.81 por t. Si yo lo diferencio, ¿qué es diferenciar? Tomar una muestra de una pequeña barrita, ¿sí? Que sería dy es igual a 9.81 t por dy, por dt, perdón. Por dt, esto lo estoy pasando por acá. Si yo integro, diferencial de y es igual, la integral de y, de la diferencial de y, es igual a la integral de 9.81 t por dt. Perfecto. Aquí me da claramente que esto va a ser y esto va a ser igual a 9.81 por la integral de t por dt. Y entonces puedo observar que si integro esto, me quedaría que y, estoy regresando al inicio, es igual a 9.81 y aquí se ve que es una potencia, por lo tanto voy a usar la fórmula de las potencias que dice que por t a la 1 más 1 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y por lo tanto tengo que y es igual a 9.81, que es la ley de la gravedad, que es g, o que bien es a, como lo quieren llamar, por t al cuadrado sobre 2. Ah, pero más una constante, ¿verdad? Porque aquí también me dio más una constante, pues estoy integrando. Y entonces, ¿qué significa esa constante? Pues las condiciones iniciales del problema. ¿Cuáles son las condiciones iniciales del problema? Pues acá está, veamos, ahora tengo y, altura, ¿sí? Las condiciones iniciales o la altura inicial vale 50. Ah, bueno, entonces esa constante, ahí es, esa constante vale 50. Entonces, quiere decir que y va a ser igual a 50, ¿sí? Pero por ahí ya, arribita ya habíamos visto que había salido otra condición inicial, que era la velocidad inicial, ¿verdad? A 0, ¿sí? Más a aceleración por t al cuadrado sobre 2. Y esta sería prácticamente mi primera constante. Esta sería mi segunda constante. Regresando al punto, quiere decir entonces que y final sería igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y esta sería mi fórmula. Ah, bueno, ¿cómo es que descubrieron esta fórmula? Pues para empezar, si primero descubrieron la aceleración, pues de reversa, pudieron encontrar la altura final. O sea, haciendo el proceso inverso a través de las integrales, pudieron haber encontrado esta fórmula. Y de hecho, así es como las encontraron. Quiere decir que una de las aplicaciones del cálculo integral, ¿sí?, fue la
elaboración de las fórmulas geométricas y físicas y de todas, casi de todas las fórmulas. Entonces, esta es una de las utilidades. Pero en conclusión, ¿qué significa la constante de integración? Y aquí lo voy a poner. Conclusión. ¿Qué significa la constante de integración? De integración. Bueno, la respuesta son las condiciones iniciales de un problema de la naturaleza. Perfecto. Y entonces, ya nada más para rematar mi clase y dejarla lista, sí, para dejarla ya lista, voy a investigar fórmulas de física. Vamos a ponerle aquí, fórmulas de física. Y pues obviamente me van a aparecer un montón. Vamos a ver este. ¿Sí alcanzan a ver que aquí hay un cerito? Bueno, pues eso significa que velocidad inicial es una constante de integración. Aquí se alcanza a ver un P0. Bueno, se entiende entonces que esta es una constante de integración, un P inicial, que puede ser potencia inicial, ¿sí? Y así podemos encontrar acá, miren, también acá hay V0, volumen, no, velocidad inicial, pues entonces es una constante de integración. Y así, si le buscamos a otras fórmulas, pues nos vamos a encontrar con un montón de